Ya estamos en línea. Muy bien, Marcos. Bienvenido aquí al webinar que hacemos desde la Cámara de Lleida. Estos son unos clean meetings que estamos haciendo lunes, martes y miércoles y donde vamos tratando temas de actualidad y sobre todo en especial en esta crisis sanitaria, en esta crisis económica que tenemos debido al COVID, ¿no? Bueno, hoy vamos a presentar la ponencia que nos va a hacer Marcos Urarte del shock a la acción, la adversidad como nuevo paradigma de normalidad. Marcos Urarte presenta una mica la seva bibliografia, que suposo que també tots l'haureu pogut consultar. Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Sistemes de la Universitat de Fujitsu, a Tòquio. Programa de direcció a l'IES. Bueno, està en un munt de consells d'administració. És un currículum superextens. Està al MIT com professor associat i bueno, està a nivell de conferenciants és dels millors reconeguts. Espero que el que us expliqui el Marcos us serveixi per reaccionar i per sortir, com ell diu molt bé, del xoc a l'acció. Vull dir, la situació és la que és, però hem de començar a actuar i tirar endavant i mirar de veure aquestes oportunitats que ens pot generar aquesta crisi, mirar el positivisme i tal. Res, Marcos, l'important és que t'escoltin a tu. Com ho farem això? El Marcos ara ens explicarà, ens farà la presentació i us agrairia a tots que aneu presentant o ens aneu fent les preguntes perquè al final jo li faré les preguntes, agruparé les preguntes de cara a tu, Marcos. Muy bien. Bueno, gracias, Marcos. Venga. Muy bien, pues muchas gracias, Jaume. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve la presentación? Está empezando. Sí. Ahora. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por permitirme compartir pues este rato con todos vosotros, ¿no? Mi presentación pues va a tener como 3 bloques. En un primer bloque voy a hacer referencia a algunos de los retos que tenían las empresas antes del COVID-19 y que seguirán teniendo. Después me voy a centrar en el COVID-19 y vamos a acabar pues dando como una especie de plan de acción, una hoja de ruta que yo creo que es el que las empresas pues deberían un poco replantearse para el post-COVID. Deciros que la presentación yo la pondré después a disposición de la Cámara para que cualquier persona que esté interesada pues de alguna forma se la pueda solicitar. Muy bien, pues si os parece empezamos y realmente hoy muchas empresas tienen la sensación de que están en un pozo muy oscuro, muy profundo. Yo creo que todos somos conscientes, y después voy a hablar un poco más de ello, de que esta crisis que estamos viviendo es totalmente asimétrica. Asimétrica significa que tanto a nivel de regiones del mundo, como a nivel de sectores, como a nivel de empresas, incluso a nivel de propios modelos de negocio. Con lo que de alguna manera, todo el mundo lo va a vivir de forma distinta. Pero todos tenemos la sensación de que estamos en un pozo muy profundo y muy negro. Pero realmente de este agujero no tenemos que tener ningún tipo de duda que vamos a salir, sin ningún tipo de duda. A mí a veces me gusta recurrir a metáforas y dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y 2 de ellas caen en un agujero muy profundo. Muy bien, las 2 ranas que caen en el agujero muy profundo empiezan a saltar para intentar salir del agujero, pero no pueden. Inicialmente las ranas que están arriba les animan para que sigan saltando, para que lo sigan intentando, pero no pueden. Y al final las ranas que están arriba lo que empiezan es a decirles, oye, no lo intentéis más, no lo vais a conseguir, resignaros a morir. Pero las ranas que están abajo no hacen caso y siguen intentando. Al final, una de las ranas que está abajo, de alguna manera desiste de intentarlo, se resigna y muere. Pero la otra rana sigue intentándolo y finalmente sale del agujero.
una vez que sale del agujero, las ranas que están arriba le preguntan, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando si nosotras te estábamos desanimando para que no lo hicieras? Y la respuesta es muy sencilla, la rana que estaba abajo era sorda. Y como era sorda, creía que la estaban animando y no desanimando. Con esto lo que quiero decir, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, que si algo no nos podemos permitir es caer ni en el pánico ni el pesimismo. Es lo único que no nos podemos permitir, porque el pánico y el pesimismo a lo único que nos conducen es a la parálisis. Y es lo único que nos podemos de alguna manera permitir. Es decir, todos sabéis que perfectamente al final una persona y una empresa puede decidir retroalimentarse en un círculo de pesimismo y negatividad o en un círculo de optimismo y positividad. Si yo me retroalimento de pesimismo y negatividad, tengo asegurado el fracaso. Si yo me retroalimento de positividad y optimismo, no tengo asegurado el éxito, pero sin ningún tipo de dudas tengo muchas más posibilidades de tener éxito. Al final nosotros no podemos evitar muchas de las cosas que pasan, pero sí que depende de nosotros el cómo las gestionamos y cómo nos enfrentamos a ellas. Hoy también decimos mucho, se oye mucho de que la economía está en coma, pero de este coma tampoco tenemos que tener ningún tipo de duda que vamos a despertar. Y como es normal, cuando despertemos de este coma, vamos a despertar pues faltos de confianza, vamos a despertar inseguros, vamos a despertar desconcertados, perplejos y temerosos. Y esto es absolutamente normal, pero también deberíamos salir de esta situación, también deberíamos salir serenos, hemos tenido muchísimo tiempo para pensar, muchísimo tiempo para reflexionar, deberíamos salir entrenados, hemos tenido muchísimo tiempo para aprender y sobre todo, para mí, bajo ningún concepto, no nos podemos permitir el lujo de no salir con un plan de acción. Tenemos que salir con un plan de acción, porque muchas empresas que ganen la guerra contra el coronavirus, la situación actual, muchas empresas que sobrevivan a esta situación van a morir en el postvirus, en el post, de alguna manera, COVID-19. Luego, para mí es imprescindible el salir con un plan de acción y después, de alguna manera, os comentaré cómo esta hoja de ruta para este plan de acción. Una de las frases que yo decía antes del COVID-19 y que volverán a ser absolutamente válidas después del COVID-19, aunque ahora nos parezcan hasta surrealistas, yo decía de que el cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero yo decía que nos faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Yo decía que estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia. Y esto después del COVID-19 volverá a ser exactamente igual. Pero cada industria, cada mercado, cada sector tiene sus propias velocidades. Si yo os preguntara, oye, ¿cómo definiríamos a una rana? Como un animal, a una rana. ¿Cómo definiríamos a una tortuga? ¿Como un animal rápido o lento? Pues diríamos que una tortuga lo definiríamos como un animal lento. Pues muy bien, para un caracol, una tortuga sería una velocista. Es decir, una tortuga lo definiríamos como lento, pero para un caracol sería una velocista. Si yo os preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, diríamos rápido. Pues muy bien, para un guepardo sería como una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. Con esto lo que yo quiero decir es que por supuesto que la velocidad y la rapidez son importantes, por supuesto, pero cada industria, cada mercado tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo, nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida, porque estamos compitiendo contra otras tortugas y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Porque no intentemos una tortuga convertirlo en un guepardo, porque no será ni tortuga ni guepardo. Pero es que además las competencias entre una tortuga y un guepardo son totalmente distintas, no son ni mejores ni peores. Si la única competencia importante fuera la velocidad, por supuesto que un guepardo sería un animal más competitivo que una tortuga. Pero una tortuga tiene diferentes competencias que, entre otras pequeñas cosas, le permiten vivir más de 100 años y un guepardo solo vive entre 10 y 12 años. Luego ya una primera reflexión también para compartir, que algo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las capacidades y competencias claves en nuestro sector, en nuestro ecosistema. Y en esto es en lo que tenemos que ser
de alguna manera, es decir, excepcional en las capacidades claves y diferenciadoras. Hoy hablamos mucho del día D y hasta ahora el día D siempre lo habíamos asociado con el desembarco de Normandía. Muy bien, posiblemente a partir de ahora, cuando hablemos del día D, nos estaremos preguntando el día después del coronavirus. Y por eso incluso yo me pregunto si a partir de ahora hablaremos de AC/DC. Y cuando yo me refiero a AC/DC, no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, sino que a partir de ahora hablaremos de antes y después del coronavirus. ¿Qué va a representar el coronavirus en los mercados, etcétera? Que después vamos a dedicar bastante rato a esto. Y una de las herramientas absolutamente imprescindibles para enfrentarse a los nuevos escenarios es la prospectiva estratégica. Algunos ya me conocéis y hace años que yo trabajo los temas de prospectiva estratégica. Cuando yo daba conferencias o a veces lo explicaba en empresas y hablaba de prospectiva estratégica, la sensación que yo tenía era que era un tema que parecía interesante, pero muchas empresas lo veían como algo conceptual, como algo teórico, lo veían como de difícil aplicación. Yo creo que el COVID-19 lo que ha hecho es poner a la prospectiva estratégica como una opción absolutamente fundamental. Todos sabéis que existen dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. ¿Cuál es la clásica? La de siempre. Yo analizo mucho el pasado de mi empresa, yo analizo mucho el presente de mi empresa, aquí hacemos los DAFOs, los diagnósticos, etcétera. Una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. Aunque nunca hubierais empleado esta palabra, a esto le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva estratégica es proyectar el presente al futuro. Esto es como una visión incremental de los mercados, es como una visión incremental. Cuando los mercados más o menos, los entornos han sido más o menos estables y predecibles, y cuando además teníamos un cierto tiempo para adaptarnos a los cambios, esto más o menos nos había funcionado. ¿Cuál sería la forma? No me atrevería a decir correcta, pero como mínimo complementaria. Mira, oye, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. Por supuesto que tiene que haber aprendizajes, pero me importa poco. El presente me importa, sí, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Fijaros que arriba el futuro simplemente es la proyección del presente. Abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente a ese futuro. A esto le llamamos la prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica, entre otras cosas que ahora voy a comentar muy rápidamente, pero una de las cosas que pretende es que la agenda del futuro forme parte de la agenda del día a día. Porque si una empresa cuando está en un proceso de reflexión no piensa cómo puede ser el futuro, todas nuestras decisiones ¿en qué van a estar basadas? Pues si no pensamos en el futuro, todas nuestras decisiones van a estar basadas en nuestra experiencia, que serían nuestro pasado y nuestro presente. Simplemente cuando una empresa piensa en el futuro, ya estamos transformando el presente porque estamos incorporando otra variable más en nuestro proceso de decisión. La prospectiva estratégica, que si a alguien le interesara, pues ya le enviaría más información, está basada en dos grandes conceptos que son impactos y escenarios. Cuando hablamos de impactos, nosotros los hemos agrupado en 4 grandes bloques: impactos sociodemográficos, impactos macroeconómicos, tecnológicos y geoestratégicos. Estas 2 diapositivas que os voy a poner a continuación, después de esta, yo las llevo poniendo desde el 2006. Es decir, hace más de 14 años. Yo decía, oye, ¿qué pasaría si el barril de petróleo bajara de $20? La esperanza de vida llegara a los 150 años. Se produjera un ataque masivo cibernético que colapsara Internet 2 semanas. Hubiera una epidemia de gripe que matara a más de 20 millones de personas. Rusia cortara el suministro de gas a Europa. Los países de Latinoamérica o de Europa decidieran no pagar sus deudas. Hubiera un colapso bancario o la temperatura media subiera 1,5 grados. Yo preguntaba, ¿algo de lo que he puesto aquí es imposible? No, también depende, la probabilidad depende de la temporalidad que queremos. Incluso algunas de estas cosas o ya han ocurrido o algunas la estamos padeciendo. Y yo preguntaba, oye, ¿y si pasara una de estas cosas, podría tener mucho impacto en la economía, en las empresas? Pues solo tenemos que ver el impacto del COVID-19 en la economía.
A nivel geoestratégico, yo decía, oye, ¿qué pasaría una desaceleración económica en China, el expansionismo ruso, terrorismo islámico, presiones sociales del norte de África, la caída de los precios del petróleo, si Irán finaliza su programa nuclear, si Rusia y China crearan una alianza, si Filipinas rompiera como ha roto su alianza con Estados Unidos en el mar oriental de China, Irán atacara militarmente a Arabia Saudí y el fin del Tratado de Schengen. ¿Qué os quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir que generalmente las empresas, cuando están en un proceso de reflexión, lo que solemos analizar es nuestros primeros stakeholders, los grupos de interés que tienen una relación directa con nosotros, que es lo que en perspectiva estratégica llamamos la primera derivada. Pero casi nunca tenemos en cuenta todo aquello que va a influir en nuestros stakeholders directos, lo que llamamos la segunda derivada. Si yo soy capaz de mirar esta segunda derivada, voy a ser capaz de identificar riesgos y oportunidades muchísimo antes que nuestros competidores. También, de alguna manera, es decir, cuando yo hago un plan en mi empresa, el plan que hago para mi empresa siempre es para el escenario más probable, que le llamamos el escenario futurible, pero estamos preparados para el escenario más negativo. La perspectiva estratégica, no pretendemos tratar de adivinar el futuro, sino simplemente visualizar los posibles futuros. Con lo que eso significa que las empresas van a tener que replantearse y tener, de alguna manera, visualizar diferentes escenarios. Por ejemplo, de alguna manera, yo creo que todas las empresas deberían contemplar, ojalá que no ocurra, pero deberían contemplar un repunte del coronavirus en otoño. Yo creo que es una opción que estamos obligados a contemplar. Y realmente el gran objetivo de la perspectiva estratégica ya no solo sería la anticipación, sino si además nuestra empresa es capaz de ser la empresa que crea el escenario de futuro. Sabéis que en todos los sectores siempre hay alguna empresa que es la que crea el futuro. La perspectiva estratégica nos ayudaría, como mínimo, a anticiparnos, pero el gran objetivo si nosotros seríamos capaces de crear el futuro en nuestro sector. A la perspectiva estratégica también le llamamos gestionar por anticipación. Algunas empresas, antes ya del COVID-19, ya habían creado la figura del responsable de la oficina de futuro. Por supuesto que dependiendo del tamaño de la empresa, no se trataría de tener un departamento, incluso igual tampoco una persona dedicada exclusivamente, pero yo creo que absolutamente es imprescindible que alguien en la empresa dedique una parte de su tiempo a pensar en el futuro. Muchas empresas a este departamento también le llaman el departamento de perspectiva estratégica. Sabéis que cada año se hace el foro de Davos. El foro de Davos se suele hacer entre enero y febrero. Este año se hizo en enero. Y después del foro de Davos se publica un documento muy interesante en Internet. En este documento muy interesante en Internet, entre otras cosas que aparecen, es la evolución de los principales riesgos. Repito, final de enero, en Davos, que en principio van las personas más informadas, mejor informadas del mundo y algunas de las mentes más brillantes, en teoría. Muy bien, pues en el informe de Davos a final de enero, entre los 5 principales riesgos, ni por impacto ni por probabilidad, estaban las pandemias. Es decir, entre los 5 posibles riesgos, ni por probabilidad ni por impacto, estaban las pandemias. El estudio se personalizó un poco más para empresas y entre los 10 principales riesgos para las empresas tampoco estaban las pandemias. Por eso inicialmente habréis leído seguro que se dice que el COVID-19 es un cisne negro. Ahí veis un cisne negro, un rinoceronte gris, un elefante negro y un dragón real. Parece que estemos en el zoológico. Vamos a ver un poco. Sabéis que la teoría de los cisnes negros ya es una teoría del 2007, es una teoría antigua, y los cisnes negros en el mundo de la economía, en el mundo de las empresas, tienen como 3 características. La primera característica es que son impredecibles. La segunda característica es que son de alto impacto, es decir, cuando ocurren impactan muchísimo la economía. Y la tercera característica, mucho más sutil, es que una vez que han ocurrido, que repito que son impredecibles, buscamos argumentos para ver los hechos predecibles. Es decir, todos somos como profetas del pasado. Siempre que ocurre algo, decimos, no, si esto tenía que pasar, no, si yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Como ejemplo de cisne negro, hasta ahora se ponía el atentado del 11 de septiembre en Nueva York.
A Estados Unidos no se había pasado por su cabeza que en el espacio aéreo más controlado del mundo, que se pudiese atacar simultáneamente las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. Ahora volveremos a esto. Aquí tenéis un pavo de Navidad. Os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Poneros en el sitio de un pavo de Navidad. Yo os compro y os llevo a mi casa. Y a partir de ese momento solo hago que daros de comer. Sois los pavos más felices del mundo. Estáis encantados de haberme conocido. Viene el día de Navidad y sin previo aviso yo os corto el cuello. Para vosotros, como pavos, esto es un cisne negro. No había nada en mi actitud que os hiciera predecir que os iba a cortar el cuello. Si os daba de comer, si os trataba bien, pero para mí cuando os corto el cuello no es un cisne negro. Yo os he comprado para cortaros el cuello. Esto significa de que hay dos tipos de cisnes negros. Están los cisnes negros que son para el que los sufre, pero no para el que los provoca. El atentado del 11 de septiembre fue un cisne negro para todo el mundo, menos para Al Qaeda, y después están los cisnes negros para todo el mundo. Por definición, nosotros no podemos predecir los cisnes negros, porque si no, no sería el cisne negro. Pero sí que tenemos que tener una organización que sea capaz de reaccionar muy rápidamente a este tipo de eventos. La perspectiva estratégica nos ayuda. También, así como la teoría de los cisnes negros es del 2007 y es muy conocida, en el 2016 apareció la teoría de los rinocerontes grises, que serían como una especie de reformulación o temas complementarios a los cisnes negros. ¿Qué características tienen los rinocerontes grises en el mundo de la economía? Pues fundamentalmente tienen dos. La primera característica es que son efectos, es decir, son de alguna manera impactos que las empresas son conscientes del extremo riesgo que les podrían representar. Las empresas son conscientes, pero la segunda característica es que no se hace nada. Es decir, somos conscientes de eventos que podrían tener un impacto devastador en la economía, pero en cambio no los estamos contemplando. Después voy a dar una receta. Y en el 2019 apareció la teoría de los elefantes negros, es decir, antes del COVID-19. Los elefantes negros, fijaros que el nombre también es una teoría complementaria a lo de los cisnes negros. El nombre de elefante negros es porque son grandes. Y los elefantes negros tienen tres características. Primero, son cosas que todos vemos, a diferencia de los cisnes negros. Segunda característica, todos somos conscientes del alto impacto que van a representar. Y la tercera característica es que no estamos haciendo nada. Los elefantes negros hasta ahora se estaban vinculando a los límites planetarios. ¿Qué quiere decir? Fuimos capaces de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fuimos capaces de superar el crack del 29 de la economía, como superaremos de alguna manera el COVID-19. Fuimos capaces de reconstruir el World Trade Center, pero nunca seremos capaces de reconstruir ni los océanos, ni los casquetes polares, ni la atmósfera, ni la selva amazónica, ni la barrera de coral. Con esto lo que quiero deciros es que bajo ningún concepto podemos aparcar la agenda del cambio climático, bajo ningún concepto. Porque los impactos del COVID-19, si los comparamos con los impactos del cambio climático, el COVID-19 es un juego de niños. Porque los impactos del COVID-19 son temporales, pero los del cambio climático son estructurales. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones se han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. El león va a correr más que los dos, pero mientras te están comiendo a ti, voy a coger una cierta distancia. No es una opción el quedarse quieto, no es una opción esperar a que la situación mejore, porque el resto del mundo no va a estar quieto. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. Por eso, de nuevo, la importancia de tener un plan de acción.
Hoy también hablamos mucho de incertidumbre, hablamos mucho de complejidad, pero ya el filósofo Kant, que hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Siempre ha existido, pero posiblemente hoy estemos viviendo el momento de más incertidumbre de nuestra vida hasta ahora. Pero mi sentido común me diría que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Luego, si la agilidad ya era una competencia importante en las empresas, la agilidad, de alguna manera, después del COVID-19, se convierte absolutamente en una competencia absolutamente estratégica e imprescindible. Y por eso, de alguna manera, decimos que estamos en un mundo VUCA. Este concepto de mundo VUCA lo creó el ejército norteamericano en los años 90 y durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 7 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y yo me atrevería a decir que de hace 2 o 3 años es algo totalmente coloquial. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como el último párrafo que aparece y lo único que hemos hecho a este mundo actual, pues utilizar el acrónimo VUCA. Pero si este mundo VUCA ya nos parecía complejo, antes del COVID-19, yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa y del Instituto de Estudios Estratégicos de España. Y el Instituto de Estudios Estratégicos de España ya habíamos visto que el mundo VUCA ya no era suficiente. Y el mundo VUCA lo habíamos convertido en el mundo VIRCAS con 2 cosas al cuadrado. Esto realmente sería como una primicia. Ahora me van a publicar un artículo en la revista de Harvard con este nuevo concepto. Repito que es la evolución del mundo VUCA. La V continuaría siendo volátil. Si os acordáis, la U de VUCA era el incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del inglés lo hemos convertido en la I del castellano y hemos añadido otra I más, que es la inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? No hay un solo día en que no haya una noticia importante que pueda tener un gran impacto. No hay un solo día que en el mundo no pase algo significativo. Los hechos ocurren sin cesar. No hay ningún tipo de tregua. Otra característica del mundo actual es el ruido, la desinformación. Cuesta muchísimo hoy saber discernir entre información y desinformación. La C continúa siendo complejo. Si os acordáis, había una A que era ambiguo, ya hemos añadido otra A más, que es aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué significa la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os pongo como un ejemplo muy sencillo. En el anterior foro de Davos, no en este último, sino en el anterior, el presidente de China se convierte en el principal adalid de libre comercio, China, y Donald Trump, el presidente del país más capitalista del mundo, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Y por eso incluso antes del COVID-19 nos preguntábamos si estábamos asistiendo al final de la globalización y ahora después del COVID-19 ha puesto la globalización absolutamente en todas las mesas de debate. Vamos a entrar en hacer algunas reflexiones sobre el COVID-19. Cada gran crisis siempre produce cambios temporales y algunos cambios duraderos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, significó la incorporación de la mujer al mundo laboral y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre en Nueva York significó el incremento de la seguridad de alguna manera en los aviones y aeropuertos y vino para quedarse. El primer SARS significó el aumento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, etcétera, y vino para quedarse y ahora de alguna manera se va a potenciar. Luego, otra reflexión importante en todas las empresas sería intentar identificar cuáles son las tendencias que el COVID-19 va a representar, tanto a nivel temporal como a nivel duradero. Todas las empresas van a pasar por estas 3 fases. Lo que pasa es que, como antes decía, esta es una crisis asimétrica. Lo que va a cambiar en un mercado, en un sector, en un modelo de negocio, etcétera, etcétera, va a ser la duración de esta fase. Pero todas las empresas van a pasar por una fase de crisis de presión, que muchos de alguna manera estarían en esta fase,
por una fase de estabilización y por una fase de recuperación. Y de alguna manera, es decir, yo he analizado mucho, es decir, lo que son los impactos que el COVID-19 representa a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, organizacional, relacional y de negocio. Y estos impactos nos deberían llevar a aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido? Porque después el siguiente paso veréis que será qué debemos cambiar. Y yo estos aprendizajes los he dividido en social y macroeconómico, Europa, en España, a nivel de empresa y a nivel personal. Todo lo que he dicho hasta ahora, pero especialmente lo que viene ahora, simplemente lo tenéis que considerar como mis opiniones, como mis reflexiones, con lo que solo le tenéis que dar ese valor. Bajo ningún concepto pretendo que nadie las considere como verdades. Vamos a ver a nivel social macroeconómico. Y dentro de esto, salud. Yo creo que nos hemos dado cuenta de la salud como principal preocupación y prioridad. Los países que primero pusieron la economía por la salud han tenido que rectificar. Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Brasil, a pesar de que algunos de estos países están liderados por iluminados. Pero la salud, principal preocupación. A nivel de salud, también posiblemente va a haber un incremento en todas las normas estrictas de seguridad e higiene. Y yo me pregunto si seremos capaces de presionar a China. Por ejemplo, una noticia que apareció ayer o anteayer es que Wuhan ya ha prohibido de alguna manera los mercados con animales. A nivel de salud, yo me pregunto si se implementará un pasaporte sanitario. Hasta ahora la OMS, etcétera, dicen que no. Yo estoy convencido que sí, que de alguna manera, que lo mismo que para visitar a ciertos países, dependiendo de tu procedencia, nos piden una visa. A mí no me extrañaría nada que para visitar ciertos países pues acabaran pidiendo como una especie de visa sanitaria. A nivel de globalización, nos hemos dado cuenta de que los problemas globales requieren de soluciones globales. Lo que pasa en cualquier punto del mundo nos puede acabar afectando. Vivimos en un mundo hiperconectado. También nos hemos dado cuenta de que si realmente los gobiernos y las entidades supranacionales hubieran colaborado desde el principio, el impacto habría sido muchísimo más limitado. Y aquí realmente podemos culpabilizar a todo el mundo, pero en este apartado yo creo que especialmente China ha jugado un papel muy significativo. Es la primera vez que todo el planeta tiene la misma experiencia al mismo tiempo. Nunca nos habíamos encontrado con esta situación. También nos hemos dado cuenta de que las fronteras físicas no sirven de alguna manera ni para contener pandemias ni ciberataques. Luego los muros, las vallas sirven para ciertas cosas, pero no para otras. Si seguimos con globalización, realmente tenemos que replantearnos el concepto de globalización. Y tenemos que diferenciar lo que es la globalización financiera de la comercial. Cuando después hable de empresa, voy a hacer más hincapié en el tema de globalización. También, a nivel de globalización, muchas empresas, muchos países ya están cuestionando la dependencia que tienen sus cadenas de suministro de China, y el riesgo que esto puede representar. A nivel de medio ambiente y cambio climático, es decir, el medio ambiente y la naturaleza debe ser una prioridad en todas las administraciones. A mí algo que me ha maravillado es en qué poco tiempo la naturaleza ha vuelto a coger el control. Qué poco nos pide la naturaleza y el medio ambiente para coexistir. En estos 2 meses casi se haya cerrado el agujero de la capa de ozono, me parece algo maravilloso, pero deberíamos continuar con políticas de protección del medio ambiente y naturaleza. Y lo que antes os decía, bajo ningún concepto nos podemos permitir aparcar la agenda del cambio climático. También recuperaremos la agenda verde, es decir, la agenda verde que se había hablado, Green Deal, etcétera. Es decir, son preguntas. A nivel de geoestrategia, esta crisis ha pasado cuando la cooperación global estaba bastante colapsada y el líder tradicional a nivel mundial, que era Estados Unidos, había abandonado totalmente ese rol por la política fundamentalmente de Donald Trump. También a nivel de geoestrategia, se va a producir un mayor deterioro en las relaciones Estados Unidos y China, con lo que esto va a representar a nivel comercial y a nivel económico en el mundo. También nos encontramos que en febrero China estaba perdiendo la guerra de la salud y económica y ahora se postula como gran vencedor, pero ya veremos cuando acabe esta situación qué impacto tiene.
pero realmente la actividad industrial en China se ha recuperado casi al 100%. De alguna manera, la ciencia médica se va a convertir en un arma geopolítica. Yo estoy convencido que China está intentando crear su Huawei farmacéutico. En Estados Unidos, el impacto económico va a ser brutal, pero es tremendamente rápida y ágil creando instrumentos financieros. Ya, por ejemplo, acaba de dedicar, de alguna manera, 2,5 billones para la reconstrucción. De alguna manera, ha puesto 500.000 millones para rescatar a sus compañías aéreas. Además, ha puesto otros 500.000 millones para potenciar todo el tema de infraestructuras. Y además tiene un potentísimo sector tecnológico que durante esta crisis solo ha hecho que crecer y seguirá creciendo. Nos podríamos preguntar cuál es la estrategia de Rusia. Rusia está muy callada, muy callada. A nivel económico sabéis que Rusia no es una gran potencia, aunque siempre tiene el poder de presión del gas y del petróleo fundamentalmente con Europa, pero sí que a nivel geopolítico es un actor de primerísima magnitud. Antes del COVID-19, Putin y Xi Jinping se reunían unas 7 veces al año, que es una barbaridad para hablar de presidente de estos países, y durante esta situación han seguido de alguna manera hablando, etc. También a nivel de geoestrategia, posiblemente va a acelerar la fragmentación y descomposición del orden mundial, y vamos a ver si realmente potencias emergentes como Rusia, Turquía, Irán, etcétera, cuál es el rol que juegan a futuro. A nivel geopolítico y económico, los gigantes tecnológicos van a incrementar su poder e influencia. A nivel económico, antes del COVID-19 ya estaba cuestionando el modelo económico actual. Estábamos hablando del capitalismo moral, capitalismo consciente, postcapitalismo con valores, el valor compartido, etc. Espero o me gustaría que esto que creíamos que era bueno antes del COVID-19, sigamos creyendo que es bueno después del COVID-19. También a nivel de economía, teníamos de alguna manera muchas empresas, muchas organizaciones se estaban alineando sus objetivos estratégicos con los objetivos de desarrollo sostenible, y yo creo que también sería bueno no apartar esto de las agendas. Esta hoy por hoy no es una crisis financiera, sino es una crisis de economía real. Los bancos centrales de los países, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial van a colocar todo el dinero que sea necesario para que no contagiar la crisis de economía real a la crisis financiera. También yo creo que vamos a ver o podemos ver corralitos en ciertos países con moneda propia. Aunque no sería ninguna novedad, en Argentina ya de nuevo se vuelve a hablar del corralito, pero yo creo que lo vamos a ver en diferentes países. También, lo que les decía, se va a producir una recuperación asimétrica. Asia, podríamos decir que ya ha salido. En Europa, Alemania, Austria, Holanda, países nórdicos también han empezado a salir, y en cambio países a nivel económico como España, Italia, Gran Bretaña y de alguna manera y Francia, pues todavía continuamos bastante en el agujero, en el pozo. Bueno, los datos salen continuamente. Yo creo que vamos a ver una aceleración del final del dinero físico. Esto en China hace años que ya ha ocurrido. Incluso en China ya también hace años que casi ha desaparecido las tarjetas de crédito. Y algo que nos podría parecer bueno como usuarios, pero que puede tener un gran impacto financiero, es el desplome dramático del precio del petróleo. Sobre todo el norteamericano, el de esquisto, el de fracking, porque las compañías petroleras están absolutamente endeudadas. Y si no pueden devolver los préstamos que tienen, eso podría significar la caída de algunos bancos significativos en el mundo, con lo que habría un gran riesgo de contagio de la crisis al sistema financiero. También existe el riesgo de explosión de la burbuja de deuda pública. Los gobiernos están endeudando una barbaridad. Nos deberíamos dar cuenta de que no todo la rentabilidad inmediata. Y también lo que hoy es una pandemia de salud, mañana podría ser una ciberpandemia. Afortunadamente podría no causar, de alguna manera, causar el fallecimiento de personas, pero sí que, por ejemplo, colapsar Internet 2 semanas significaría un colapso total de la economía. A nivel de política, hemos visto que a nivel general, excepto algunas
de alguna manera, pues bueno, excepciones, los políticos no han estado a la altura, los empresarios y los directivos han estado muchísimo más a la altura. También a nivel político creo que existe el riesgo de involución democrática en ciertos países y puede representar la caída de varios gobiernos. Es más, yo creo que debería representar la caída de varios gobiernos. También hemos abierto como varios debates, salud y seguridad versus privacidad y libertad. Ahora está ganando el de salud y seguridad. Otro debate es nacionalismos, populismos versus solidaridad global. Y el otro debate, un poco relacionado con el primero, sería el empoderamiento ciudadano versus la vigilancia totalitaria. En este momento yo creo que hemos abierto varios debates. A nivel social, bueno, ha habido un cambio de hábitos sociales individuales, el distanciamiento social, la potenciación de toda la economía de plataformas, Netflix, etcétera, y todo el comercio online. Vamos a ver de estos impactos cuáles son duraderos y cuáles son también temporales. También ha puesto en valor a las personas mayores, pero ha abierto un dilema ético que yo no sé hasta dónde nos puede conducir. Ha abierto un dilema ético que yo no sé hasta dónde nos puede conducir. También yo me pregunto, sin redes sociales, sin Netflix y compañía, si a los gobiernos les hubiera sido tan fácil tenernos confinados. Yo creo que a los gobiernos les habría costado más tenernos confinados sin este tipo de plataformas. Nos creíamos dioses. Estábamos hablando de la inmortalidad, y realmente esto es una cura de humildad, realmente es una cura de humildad para el ser humano. Hemos visto el miedo como efecto multiplicador de las crisis. También ya se está hablando mucho de que las ciudades se van a rediseñar absolutamente, es decir, vamos a ver un rediseño de las ciudades. A nivel de Europa, algunos de los aprendizajes es que nos hemos dado cuenta de que es un concepto incompleto, lleva en construcción demasiados años y la primera alerta seria y ejecutada ha sido el Brexit. También a nivel de Europa, yo hace años que digo que Europa, así como a nivel económico todavía sigue siendo una potencia, a nivel geoestratégico es un jugador bastante enano. Incluso a nivel geoestratégico a Europa se le llama el vagabundo estratégico. Yo creo que de alguna manera sería muy importante, Europa necesita a Rusia y Rusia necesita a Europa para crear un nuevo equilibrio mundial. También algo que va a condicionar absolutamente el mundo es cuáles van a ser las relaciones futuras de Europa con Estados Unidos y con China. Si va a seguir predominando la política de Donald Trump, American First, o si vemos a China como un rival sistémico y un competidor estratégico, o China intenta capitalizar el abandono del rol de líder de Estados Unidos. Vamos a ver las relaciones de Europa con Estados Unidos y con China. Hemos visto que no existe un interlocutor único de Europa de alguna manera con el resto de potencias. No existe un liderazgo fuerte. Puede haber liderazgos fuertes en países, pero no a nivel como una única voz de Europa. ¿Cómo ha actuado? Hemos visto que Europa ha actuado cuando la situación se ha complicado con el sálvese quien pueda. Realmente la visión local ha dominado a la visión global. Se ha vuelto a visualizar la brecha países del norte, países del sur y países católicos versus países protestantes y calvinistas. Un poco como de alguna manera en algunos países dicen, la brecha países cigarras y países hormigas. Nos podemos preguntar si en Europa va a haber dos o más velocidades y yo creo que esto va a depender del liderazgo e intereses de Alemania. Si Alemania quiere seguir poder compitiendo con China y Estados Unidos, necesita a Europa. Luego realmente va a depender muchísimo de Alemania. Europa puede ser la gran perdedora. También se va a incrementar la desconfianza entre países, que ya existía. Yo creo que también, que son opiniones, no se va a mutualizar la deuda, no se va a mutualizar la deuda y por supuesto que no va a existir un plan Marshall. Sabéis que el plan Marshall fue un plan de Estados Unidos, unos préstamos de Estados Unidos a los países de Europa para reconstruir Europa, préstamos que hubo que devolver, pero además los préstamos fundamentalmente fue para comprar bienes y equipos a Estados Unidos. Pero tenemos mucho que criticar a Europa, mucho.
pero yo no quiero ni pensar qué sería de nosotros si no estuviéramos en la Unión Europea. Tenemos mucho que criticar a Europa, a la Unión Europea, pero si salimos de esta situación va a ser gracias a formar parte de la Unión Europea. A nivel de, en este caso, España, a nivel que es España, pues podríamos decir algo bastante parecido a Europa. No tenemos un concepto de país y no tenemos un proyecto ilusionante. Nos preguntamos mucho si va a haber otros pactos de la Moncloa y yo creo que con los líderes políticos que tenemos es absolutamente imposible. Todos sabéis que de alguna manera ahora se habla de un plan de reconstrucción de España. En Italia han definido un plan de reconstrucción y se lo han encargado al que era el ex consejero delegado de Vodafone. Ya veremos aquí este plan de reconstrucción a quién lo lidera. Pero bueno, yo soy un poco optimista. Necesitamos líderes políticos y sociales que estén a la altura y sobre todo necesitamos una sociedad civil madura y sensata. Aunque también en esto también tengo pocas, por desgracia, es decir, pocas ilusiones, pocas expectativas. A ver, tenemos un gobierno sin un solo médico ni un solo empresario. Lo del médico en esta situación es mucho más relevante. Podría ser anecdótico que el ministro de Salud sea un filósofo, podría ser anecdótico, pero es que no hay una sola persona en el gobierno que haya trabajado nunca en una empresa. No hay una sola persona que nunca haya tenido que pagar nóminas, que haya tenido que pagar salarios, con lo que son incapaces de tomar ciertas decisiones. Y además el problema es que no se rodean de aquellas personas que de alguna manera podrían discrepar de sus planteamientos, sino que se rodean de personas que a todo le dicen que sí. Debería producirse una renovación del sector público y una simplificación de la estructura del país a todos los niveles. Ya sabéis todos que hace años que se hablan de que para qué sirve el Senado, y algo que yo también decía hace tiempo, que con la disciplina de voto en los partidos, yo creo que con 20 diputados tendríamos suficiente, uno por cada partido, y que cada diputado, cada representante de cada partido, su voto representara el tanto por ciento de su representación. Fijaros que ahora cuando se reúne el Congreso de Diputados hay 20 personas y el Congreso de Diputados funciona tan bien o tan mal como funcionaba antes, con lo que yo perfectamente creo que con 20 diputados perfectamente podríamos pasar. Bueno, es decir, una cosa es lo que están prometiendo y la otra es lo que van a poder cumplir. Muchas de las promesas que de alguna manera que están diciendo van a ser absolutamente imposibles. También hemos visto el cortoplacismo del sistema político, que no solo va en contra del bienestar a largo, sino que destruye valor. A nivel de economía y empresas, a nivel general, España, que ya era un contribuyente neto, pero pequeñito, España había sido receptor durante muchos años de fondos de la Unión Europea, pasó a equilibrar de alguna manera, pero ahora con la salida de Gran Bretaña, el Brexit, España se convierte en un contribuyente neto significativo. Solo nos falta esto en esta situación. Tenemos una excesiva dependencia de sectores como servicios y turismo y del consumo interno. Esto nos hace mucho más vulnerable ante este tipo de crisis. Para muchos sectores la recuperación será en L. Sabéis que se hablan de 4 tipos de recuperación. Se habla de recuperación en V, en U, en L, en W, y ahora incluso ha aparecido como una quinta, que es bastante parecida al logo de Nike. Pero para muchos sectores, por desgracia, la recuperación va a ser en L. Y el gran riesgo es que acabe siendo una crisis de demanda. Ahora diríamos que tenemos una crisis de oferta, pero el gran riesgo es que de alguna manera una crisis de demanda. Porque si va a haber precariedad en el empleo, si se van a destruir muchos puestos de trabajo, lo lógico es que acabe siendo una crisis de demanda. Vamos a ver, el I+D y la innovación nunca son discutibles, pero permanentemente los países algunos países están recortando los presupuestos e inversiones, cuando el I+D y la innovación es el futuro de un país. También deberíamos identificar como país y potenciar industrias y productos en los que debemos ser autosuficientes. No me gustaría caer de alguna manera en la demagogia y en la anécdota, pero no puede ser lo que hemos vivido con las mascarillas, con los geles, con los respiradores, etc. Debería haber una reindustrialización en sectores clave, pero para que podamos ser competitivos necesitamos la industria 4.0.
También vamos a ver lo que ya está ocurriendo, que el gran capital se aprovecha de la situación y, por ejemplo, JP Morgan ya ha tomado posiciones en Repsol, el fondo BlackRock en Telefónica, etc. Y esto nos va a llevar a que necesitamos proteger claramente cuáles son los estratégicos del país para que no estén en manos extranjeras, y también vamos a ver, como ya está pasando en otros países, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, Inglaterra, vamos a ver la entrada del Estado en la participación de grandes empresas estratégicas. Muchas veces, cuando demos ayudas, cuando los países den ayuda a las empresas, va a ser a cambio de poder entrar en el capital. Los bancos son actores necesarios, pero también deben estar a la altura de la situación. Yo creo que una vez que pasemos esta situación, deberíamos tener en cuenta el comportamiento de las diferentes entidades financieras. Porque una cosa es que los préstamos se tramiten y la otra es que se concedan. Yo creo que se va a producir una gran disminución de inversiones en el sector público, sobre todo en lo que es infraestructuras, más que nada porque creo que no va a haber dinero para todo. Vamos a vivir un mayor consumo de productos locales, el establecimiento de proximidad, lo que hemos llamado la economía de la proximidad. Y esto, de alguna manera, también vemos o deberíamos continuar con la transición energética. Está muy bien lo de salir a las 8 de la tarde a aplaudir a ciertos profesionales, pero vamos a ver cuando esto pase, de alguna manera, pues qué ocurre con ellos, lo que también se ha llamado la nueva economía del reconocimiento. Los autónomos pueden ser los grandes perjudicados, los autónomos. De nuevo nos damos cuenta de la fragilidad de la clase media, que suele ser una gran perdedora. Y también, lo que antes os comentaba, vamos a vivir una precariedad del empleo. Esto significa que se va a incrementar la desigualdad social, se va a incrementar la inestabilidad y la delincuencia, y esto puede llevar a un incremento de los populismos. Yo creo que el sistema de salud mejorará. Me pregunto si habrá un aumento de natalidad y también de divorcios. Nos hemos dado cuenta de la deficiencia en el sistema educativo en lo relacionado con la digitalización. Está siendo un drama. Yo creo que este año la mayoría lo pueden dar por perdido a nivel educativo. Nos podemos preguntar cuál será el futuro de universidades y centros de enseñanza. Habría que potenciar la figura del maestro. Es de las pocas carreras que no necesitan nota media para entrar, no están excesivamente bien pagados y tienen como responsabilidad formar al futuro de nuestro país. Lo de los centros de mayores es indignante, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Y también nos preguntamos, hay gente que está planteando, por si volvemos a enfrentarnos a una situación como esta, un poco volver a la vida en los pueblos, como también se está planteando abandonar los centros urbanos para irse a vivir a poblaciones cercanas que tengan como mayores condiciones, mayores espacios. A nivel de empresa, si hablamos del teletrabajo, nos hemos dado cuenta de que no es un tema de edad, sino de voluntad. Creíamos que solo los millennials eran capaces de teletrabajar y hemos visto que no. El teletrabajo no es solo trasladar la oficina a tu casa, hay que cambiar muchísimas más cosas. Hemos visto que funciona. También puede tener impactos negativos, emocionales, psicológicos en ciertas personas. ¿Necesita nuevos liderazgos basados en la confianza y no tanto en el control? Me pregunto si va a haber menos reuniones. Ahora tenemos muchísimas. Yo no sé si es por la novedad de todas estas plataformas, pero sí que es cierto que suelen ser mucho más puntuales y más productivas. Vamos a ver, yo no lo tengo claro, vamos a ver si incrementa la productividad. Lo que está clarísimo de que va a haber menos viajes de negocio, con lo que esto significará que es bueno para el medio ambiente. Va a haber menos atascos y desplazamientos, con lo que será bueno para el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Nos hemos dado cuenta de que la distancia no es una barrera, al contrario, y también vamos a ver el tema de conciliación depende de las características, de las condiciones personales de cada persona. A nivel de estrategia, nos hemos dado cuenta de la fragilidad de los planes de negocio, que no tiene nada que ver con estrategia. Muchos de los planes de negocio que habíamos hecho para el 20 y para el 21 directamente los podemos tirar a la papelera. Tiene que producirse ya el cambio en la mirada estratégica. La proyectiva ya no es suficiente, la prospectiva es imprescindible. Cuando hablamos de planificación estratégica, yo siempre digo que las empresas necesitan menos planificación y más estrategia.
La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planificación me ayuda a que sea puntual. Pero no me sirve de nada que sea puntual si vamos a la estación equivocada. Cuando hablamos también de estrategia, es importantísimo desarrollar la adaptabilidad y la anticipación, lo imprescindible que es la gestión activa de los mapas de riesgos, pero con una visión holística de los riesgos, no únicamente de mercado y de empresa. Tenemos que contemplar riesgos emergentes y hay que definir KPIs de visión prospectiva de los riesgos. Cuando hablamos de liderazgo, un líder debe estar visible y la organización lo debe ver cercano. Es en estas situaciones. Un líder debe ser empático y debe dejarse empatizar. Debe empoderar. En situaciones de rutina, la experiencia es posiblemente la cualidad más valiosa, la experiencia. Pero ante situaciones totalmente desconocidas, a veces más que la experiencia es el carácter de las personas, el carácter del líder. Ha de tener una cierta calma deliberada y un optimismo realista, y necesitamos un nuevo liderazgo empresarial más allá del cortoplacismo. A nivel de planes de contingencia, nos hemos dado cuenta de la importancia de los planes de contingencia. Hay que identificar áreas de empleados críticos, designar un coordinador y equipo, probar con simulacros, que de alguna manera probar el tema protección de empleados, el tema de operaciones, compromiso con los clientes y el estrés financiero, y revisar y actualizar seguros, y todo esto, nuestro plan, compartirlo con nuestros stakeholders críticos. Algunos de los retos que las empresas tenían y que seguirán teniendo y se acelerarán es la transformación digital. Si ya todas las empresas tenían un proyecto de transformación digital, se va, por supuesto, a acelerar. Otro de los retos que tenían las empresas era, de alguna manera, simplificar al máximo los procesos para que sean mucho más simples y ágiles. Y aquí estábamos con metodologías agiles, etc. Es importante intentar comprender cuáles son los cambios sociales más amplios, porque las nuevas oportunidades muchas veces van a aparecer de las nuevas necesidades y frustraciones de los clientes. Luego, cuanto antes identifiquemos estas nuevas necesidades y estas frustraciones, antes vamos a tener una ventaja competitiva. No, es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes de la extrema vulnerabilidad que tenemos ante los ciberataques, la ciberseguridad. También el que las empresas, la meritocracia versus mediocracia, es decir, cómo gestionamos de alguna manera el talento en nuestra empresa. No se puede vivir al día, es decir, realmente las empresas tienen que vigilar el endeudamiento. Y lo que las empresas antes del COVID-19 habíamos empezado mucho a hablar de economía circular, del triple balance beneficios, personas y planeta. Es decir, estábamos hablando de modelos económicos más sostenibles y colaborativos, y yo creo que, repito, que no los deberíamos aparcar. Las empresas se están planteando, sobre todo las empresas industriales, de alguna manera el debate globalización, deslocalización versus localización, sobre todo en todo aquello que son bienes de primera necesidad, y por eso muchas empresas están de alguna manera replanteando su cadena de valor y su cadena de aprovisionamiento. Y todo esto significa una gran oportunidad para pequeñas empresas locales. Es una enorme oportunidad. También yo creo que vamos a vivir de manera continua una preocupación de la salud de los empleados y la necesidad de comunicar con mucho más transparencia. Yo creo que hay que hacer participar a toda la región del escenario. A nivel de mercados, creo que vamos a ver un auge de low cost para dotarnos de una sociedad en modo austero y de ahorro. Y depende del sector que estuviéramos, yo lo que propongo es hacer una especie de Black Friday largo para dar salida a stocks y animar la demanda, ya que la demanda va a estar muy alicaída. Va a haber un gran impulso del comercio online, yo creo que esto lo tenemos clarísimo. A corto van a disminuir las compras por impulso, a corto. Y es muy importante también conocer cuáles son los protocolos de salud que tienen nuestros clientes, porque tenemos que brindar a nuestros clientes garantías de seguridad para restablecer la confianza. Y aquí ya, de alguna manera, ya estoy un poco finalizando. Yo lo que propongo es tener dos planes de acción, no uno, dos. Un plan de acción que le he llamado de shock, de choque, que es un enfoque defensivo. Y para mí, repito que es como asimétrica, en cada sector sería distinta, sería 2020-2021, un enfoque defensivo. Es un plan en el que necesitamos mucha microgestión, mucha lupa, mucho microscopio.
Pero yo creo que en paralelo es imprescindible tener un plan a medio y largo plazo. Así como en el de shock es un enfoque defensivo, en el de medio y largo plazo debería ser un enfoque prospectivo y proactivo. Y aquí necesitaríamos prismáticos y telescopio. Yo creo que es imprescindible tener estos dos planes. Ya algunas de las conclusiones: debemos ver al COVID-19 como un gran desastre, que lo es, pero también como una gran lección, un aviso de que estamos poniendo en riesgo nuestro modelo de vida y la supervivencia. Pero a mí lo que me da muchísimo miedo es que una vez que superemos el COVID-19, los idiotas crean de que somos invencibles. Me da mucho miedo. Y también me da mucho miedo que cuanto más escucho que nada volverá a ser igual, todo acabe volviendo a ser igual. Me da mucho miedo que no hayamos aprendido nada. Ya lo dijo Einstein, lo único que aprendemos de la historia es que el hombre nunca aprende nada de la historia. Y yo, cuando trabajo con empresas a nivel de reflexión estratégica, mi primer objetivo no es definir un plan de acción concreto para enfrentarnos a una situación concreta. Mi principal objetivo es cómo nos podemos dotar de herramientas y de experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de reto. Porque nos vamos a enfrentar a situaciones que hoy ni imaginamos ni existen. Luego, fundamentalmente, yo creo que pasa por dotarnos de herramientas y experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación. ¿Cómo ha de ser una empresa post-COVID-19? Yo creo que esto sería válido absolutamente antes del COVID-19. Ha de ser, lo he definido como una empresa CARS, pero como algunos ya me conocéis, me gusta de alguna manera a veces recurrir a fórmulas. C elevado a la 2, A a la quinta, R a la tercera y S a la cuarta. ¿Cuáles para mí son las competencias que debe tener una empresa? Si nos vamos a la C, una empresa tiene que ser curiosa. ¿En qué sentido? Una empresa tiene que tener la curiosidad de ver lo que está ocurriendo en otros entornos, en otros mercados, en otros mundos. Una empresa tiene que romper con la endogamia de su sector, de su empresa, etc. Y esto nos facilitaría mucho ser una empresa creativa. Si vamos a las A's, una empresa tiene que ser ágil, obvio, pero tiene que tener capacidad de adaptación. Y tan importante como la capacidad de adaptación, tiene que tener la capacidad de anticipación. Si no, de alguna manera, es decir, son imprescindibles. Una empresa tiene que tener autoridad sin aprobación. Esto es, una empresa tiene que empoderar a sus mandos. ¿Qué significa empoderar? Esto, a veces es bueno recurrir a un símil militar. El Estado Mayor, es decir, el comité de dirección de la empresa, el consejo, define la estrategia. Define la estrategia, pero una vez que estamos en el campo de batalla, una vez que estamos en el campo de batalla, tenemos que empoderar para nuestros mandos para que tomen ciertas decisiones. Porque en el campo de batalla, en los mercados, a veces aparecen situaciones que no se habían contemplado. Es muy importante una empresa que empodere. Y una empresa tiene que tener, de alguna manera, el ansia de un aprendizaje continuo. Si vamos a las R's, una empresa tiene que ser rápida, tiene que ser rentable y tiene que ser resiliente. Y si nos fuéramos a las S, una empresa tiene que ser saludable, es decir, no tóxica, tiene que tener afán de superación, tiene que ser solidaria y tiene que ser sostenible. Luego, otra reflexión para compartir con vosotros podría ser que analizarais vuestra empresa para ver de estas competencias realmente cuáles son aquellas mucho más claves en nuestro sector y hacer una especie de benchmarking de cómo estamos en nuestra empresa respecto a estas competencias clave. Sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero en 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y Khrushchev le dejó 2 cartas escritas a Brezhnev. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizar la primera carta y si tenía otro problema utilizar la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como era normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. La primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, pero el tema se solucionó. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta.
Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. El entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Respecto a la estrategia, de alguna manera, muchas empresas creen que la planificación estratégica es como la danza de la lluvia, que por hacer un documento se va a autoejecutar. Y por eso lo que os decía, que las empresas necesitan menos planificación y necesitan más estrategias. Y por eso es imprescindible de cuando en cuando cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estoy alejando de mi destino. La brújula es la estrategia de la empresa. Porque no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia una dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. La productividad está muy bien siempre que esté bien enfocada. Un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia de Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste y creo que tú ni yo no merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja: a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Lo que nunca podemos perder es la dignidad. Porque no podemos evitar lo que pasa, nosotros no podemos evitar el COVID-19, pero sí que depende de nosotros el cómo nos enfrentamos y cómo lo gestionamos. Porque ante las situaciones complicadas como es esta, están los que lloran, las empresas que lloran, las que se lamentan, y están las que salen a vender pañuelos a las que lloran. La situación es la misma, pero siempre en la vida algo importantísimo es la actitud. Y ya simplemente, pues bueno, estas reflexiones nos deberían llevar cada uno, pues qué piensa o qué puede hacer en su empresa. Perdonaros absolutamente por el rollo y perdonar también por los 2 pequeñitos problemas, y ahora absolutamente me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias, Marcos. Siempre es un placer escucharte. Vamos, aquí tenemos algunas preguntas. Mira, la primera dice: si no se va a mutualizar la deuda, ¿qué va a pasar o qué va a ser de España en el futuro? Bueno, es decir, vamos a ver, sé que de alguna manera la respuesta mal de mucho consuelo de tontos, pero es decir, una suerte en este momento es que muchos países, no con el nivel que de España o de Italia, de alguna manera, van a tener que endeudarse. Pero al final vamos a tener que vivir con una deuda permanente. Ya sabéis que habréis oído que posiblemente, si ahora de alguna manera estábamos hablando de que casi la deuda llegaba casi al 100% del PIB de España, ya estamos hablando de que la deuda puede ser el 115 del PIB de España. Con lo que vamos a tener que vivir con eso. Esto significa de que va a haber muchas menos inversiones en el sector público. Esto significa de que va a haber un incremento de impuestos, es decir, un incremento de impuestos. Es decir, va a ser una situación complicada, que repito, pues va a vivir de forma totalmente asimétrica. Pero va a ser una situación muy complicada. Muy bien. Bueno, la siguiente ya, creo que dentro de la exposición que has hecho la has resuelto, indica: si va a ser una crisis de demanda, ¿van a proliferar los modelos de negocio low cost? Sí. Es decir, a ver, sin ningún tipo de duda. Es decir, sin ningún tipo de duda. Yo que trabajo con diferentes empresas, se están planteando, de alguna manera, es decir, cómo a veces el concepto, es decir, que a veces estamos empezando a llamar como de compra inteligente. Es decir, en el fondo, yo creo que es decir, el concepto, sabéis que cuando se habla de calidad,
hablamos de 3 tipos de calidad, de una calidad intrínseca, una calidad percibida y una calidad suficiente. Y yo creo que va a ser muy importante para muchos sectores, para muchas empresas, focalizarse en el concepto de calidad suficiente. Sobre todo a corto, porque de alguna manera vamos a estar en modo austero y ahorro. Por supuesto que siempre, de alguna manera, yo siempre digo que al final una empresa va a tener que tomar una decisión. Esto lo decía antes del COVID-19, pero ahora será mucho más importante. Al final, una estrategia en diferenciación, al final una empresa va a tener que decidir si es diferente o es barata. Pero el low cost va a tener un gran incremento. Muy bien. La siguiente que nos ha llegado es, sabes que con todos los cambios que hay de decretos, BOEs, contra BOEs, etc., etc., se nos está generando una inseguridad jurídica brutal, ¿no? La pregunta es, ¿cómo manejamos esto? Bueno, es un problema, digamos, es otro problema adicional. Cuando decíamos esto de la incertidumbre, fijaros que en un día, ayer, primero aparece lo de la reforma, de alguna manera, es decir, que se cargan íntegramente la reforma laboral, después aparece un superministro como Ábalos, después aparece, de nuevo aparece el Pablo Iglesias, aparece Otegi, después también aparece la Calviño y de alguna manera dices, bueno, es que estamos en manos, yo creo que estamos en manos de unos iluminados, indocumentados e incompetentes. Es decir, realmente yo estoy muy preocupado, de alguna manera, es decir, en qué manos estamos, y no es un tema de color político, no es un tema de color político, sino de personas, ¿no? Pero la inseguridad jurídica va a formar parte de esta incertidumbre que vamos a tener que vivir con ella. Muy bien. ¿Crees que con todo, bueno, hemos tenido todo lo que es la industria, la hemos trasladado casi todo a la zona asiática? ¿Tú crees que una reactivación de Europa pasaría por la reindustrialización de industria, o sea, de la industria aquí en Europa? Sí, es decir, y aparte, es decir, muchas de las empresas que deslocalizaron a Asia, fundamentalmente, o a otros países, el motivo fundamental que les llevó fue el coste de la mano de obra. El principal motivo fue el coste de la mano de obra. Han habido empresas que han creado fábricas allá para atender al mercado de allá, y eso lo encuentro normal. Es decir, lo encuentro normal, ¿no? Pero, vamos a ver, y esto enlazaría con un poco el tema bastante también de Industria 4.0. Significa que para que nosotros podamos volver a localizar algunas de las actividades productivas que teníamos, o de alguna manera, es decir, lo que tenemos que hacer es hacer mucho más competitiva nuestra industria. Tenemos que ser competitiva. En Cataluña y en España hay empresas industriales terriblemente competitivas. Es decir, terriblemente competitivas. Y esto pasaría fundamentalmente por el I+D, por la innovación, por apostar por la tecnología y apostar por el talento. Porque, es decir, muchas veces, es decir, una pregunta es que a veces la formación, el desarrollo puede costar dinero, pero la pregunta es cuánto te cuesta no formar a la gente. Luego, yo creo, bueno, muchas empresas que yo conozco y con las que trabajo, estamos trabajando planes de volver a localizar ciertos tipos de actividades. Muy bien. La siguiente es, si actualmente tenemos la mayor deuda de los últimos años, como tú bien decías, ¿no? Por encima al 100% del PIB o por encima, ¿cómo puede ser que la prima de riesgo de momento no se haya disparado, como pasó en la anterior crisis? ¿Aumentará en las próximas fechas, próximos días? Hombre, posiblemente aumente, aunque la Unión Europea va a poner mucho dinero para que no se dispare de alguna manera estas primas de riesgo. Es decir, va a haber mucho dinero encima de la mesa, ¿no? Lo que pasa es que va a ser a costa de deuda, ¿no? Al final, es como el tema, fijaros que también el tema de la bolsa, realmente tampoco está sufriendo tanto. Es decir, la bolsa no está sufriendo tanto como está sufriendo la economía real, como la economía real, ¿no? Luego te das cuenta de que hay algunos temas, como el tema de la deuda, el tema de la deuda, el tema de la prima de riesgo, el tema de la bolsa, que yo siempre he creído, es decir, también son opiniones, yo siempre he creído que son manejadas por muy pocas personas, que tienen cierto tipo de intereses.
Yo creo que en la situación actual a nadie le interesa incrementar muchísimo la prima de riesgo de los países. Ya veremos, dependiendo de la evolución de los diferentes países de Europa, de la recuperación de los diferentes países de Europa, cómo vuelve a afectar a la prima de riesgo. Pero yo creo que ahora, en este momento, nadie tiene interés en desestabilizar las primas de riesgo. Repito que cuando esta situación, más o menos pasado el verano, tengamos una foto más realista, posiblemente volvamos a ver cómo primas de riesgo de ciertos países sufren. Muy bien. La siguiente pregunta dice, considero que hemos perdido unos valores como son el respeto y la educación, y esto hace que nos cueste más el poder salir de las situaciones como la que estamos viviendo. ¿Qué opinas? Bueno, sí, vamos a ver, aquí, es decir, no lo sé, es decir, sí que se han perdido ciertos valores, sin ningún tipo de duda. Por ejemplo, yo creo que también hemos perdido un poco el valor del esfuerzo. Hemos perdido, pues eso, el respeto a ciertas cosas, incluso el respeto a las personas mayores. Yo creo que se han perdido ciertos valores. Es curioso de que estamos yendo como una sociedad, como a veces mucho más individualizada. Es decir, yo creo que a veces hemos perdido, de alguna manera, ¿cuál sería la palabra? El compromiso a veces con los más cercanos, pero a veces estamos comprometidos con los más lejanos. ¿En qué sentido? Las ONGs y cualquier tipo de organización de esta, realmente hay muchísima gente que se apunta, muchísima gente que colabora, ¿no? Y en estas situaciones tan críticas como estamos viviendo, realmente te das cuenta de que hay mucha gente solidaria y muy buena. Lo que pasa es que la solidaridad no debería ir en contra de la cultura del esfuerzo, porque otra de las cosas que yo temo, de alguna manera, es que empecemos a tener una parte de la población permanentemente subvencionada. Es decir, vamos a ver, es decir, por supuesto que ahora estamos hablando de alguna manera, pues de este, ahora no me acuerdo exactamente la palabra que se emplea, pero que es como esta especie de subsidio universal. Pues muchas personas pues pueden de alguna manera acomodarse a este subsidio universal, con lo que al final el riesgo es que cada vez menos personas estén trabajando, que estén cotizando, y estas personas cada vez tengan que, la palabra no sería correcta y no me gustaría que se malinterpretara, mantener a un montón de personas, con lo que lo haríamos mucho más insostenible. Y esto lleva, de nuevo va incrementando la fragilidad de la clase media, y esto significa el incremento de los populismos, nacionalismos, etc. Bueno, te refieres un poco a la renta mínima garantizada. Sí, eso, ¿no? la renta mínima, sí. Perfecto. Que no es que esté en contra, de alguna manera, ni muchísimo menos. Es decir, pero claro, pero siempre existe riesgos de que mucha gente, si el empleo está mal, pues se acabe acomodando, con lo que tengamos una parte muy significativa de la sociedad subvencionada y sin Muy futuro. Bien. Muy bien. Ante este nuevo paradigma, ¿qué se debería hacer desde las empresas, desde las pymes, en materia de gestión de recursos humanos para prepararnos para posibles futuros cisnes negros? Vamos a ver, es decir, cada empresa es distinta. Es decir, cada empresa es distinta, con lo que no. Es decir, a ver, yo me gustaría dar como dos titulares. Es decir, y si alguna de las personas después está interesada en poder profundizar, Jaume, perfectamente les puedes pasar mis datos. Es decir, si alguien está pero voy a dar dos titulares. Hoy se dice mucho de que los datos son el petróleo del siglo XXI, y yo digo que no. El petróleo del siglo XXI es el talento, las personas. Las personas son el verdadero driver del éxito en las empresas. Yo, es decir, y no me gustaría que se malinterpretara porque, repito, yo soy partidario de tener en las empresas menos personas más competentes y mejor pagadas. Es decir, y no quiero que se malinterprete, es decir, yo siempre he sido partidario, de alguna manera, de decir, oye, vamos a tener igual menos personas, más competentes, pero mucho mejor pagadas. Cuando digo esto no estoy pensando en un ahorro de costes en personas, al contrario. Estoy pensando en tener un equipo que sea capaz de adaptarse a múltiples escenarios. Perfecto. Me quedan dos. Has hablado de que los autónomos serán los grandes perjudicados. Preguntan el motivo. ¿Qué Hombre, son los motivos?
Los motivos generalmente es que muchas de las medidas que toma el gobierno está pensado para empleados de empresas y piensan mucho menos en los autónomos. Es decir, el motivo es que generalmente los autónomos están bastante abandonados. Es decir, muchas veces cuando se sacan decretos o cuando nuevas leyes, generalmente, repito, no están demasiado pensados en los autónomos. Suele ser un colectivo bastante abandonado a pesar del peso importantísimo que tienen en el empleo y en la economía. Muy bien. Y la última es, ¿qué consejos darías a los gobernantes de este país pues, para salir reforzados o salir rápidamente de esta crisis? A ver, el primero que se fueran, de alguna manera. Pero el problema es que hay excepciones en el mundo, ¿no? Pero fijaros que hay una falta de liderazgo político en el mundo a nivel general. Cuando nosotros vemos, y ahora voy a mencionar algunos que son los que más aparecen en prensa, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a un Donald Trump, vemos a es decir, López Obrador en México, a un Bolsonaro en Brasil, cuando vemos otros más cercanos, realmente tú siempre piensas de cómo es posible que hayan salido elegidos, que hayan sido presidentes realmente absolutamente democráticamente, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cualquier persona, y a veces tú, Jaume, me habrás escuchado, yo suelo poner de alguna manera a veces una diapositiva y pongo una foto de los Beatles. Y pregunto cuál de los 4 Beatles tenía más talento. El 50% suelen decir John Lennon y el 50% suelen decir Paul McCartney. Y siempre hay uno o una, no sé por qué, que dice George Harrison. Y yo siempre pregunto, ¿y cómo es que Ringo Starr nadie se acuerda de él? Y digo que he hecho una pregunta trampa. He preguntado quién tenía más talento. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Pero ante la pregunta quién tenía más talento de los 4, la respuesta es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión del talento? Rodearte de gente mejor que tú. Esto significa que yo puedo entender perfectamente que un político, que un ministro o un conseller o un alcalde, lo puedo entender perfectamente, y además lo entiendo y lo comparto, valga la redundancia, tenga un componente político, tenga un componente ideológico, porque en el fondo representa a las ideas de muchas personas que le han dado la confianza. Pero esta persona, repito, debería rodearse de personas que tengan mucho más talento que él en ciertas cosas. Los directivos de primera se rodean de gente de primera y los de segunda se rodean de gente tercera para parecer de primera. Cuanto más mediocre es el líder de una organización o de un partido o de un gobierno, cuanto más mediocre es el líder, más mediocre es su equipo. Los mediocres siempre se rodean de personas más mediocres que ellos. Luego, si no solucionamos la mediocridad de nuestros políticos, siempre tendremos un sistema mediocre. Muy bien, Marcos. Pues muchas gracias por tu exposición y bueno, vamos hablando. La gente que nos ha ido siguiendo, pues cualquier necesidad que tengáis sobre el tema de la presentación estará a disposición de todos ellos y ya está. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Venga.